Buen día. Estamos una vez más en una edición de Mundo Adventista. En este día tenemos un invitado muy especial. Él es anciano de la iglesia de Chancá. Su nombre es el hermano Refugio Núñez Vázquez. Si no me equivoco, él es originario de Tapalapa. Así que tengo el gusto de presentarles a ustedes al profesor hermano Refugio Núñez. Bienvenido a Mundo Adventista, hermano Refugio Núñez. Gracias. Bienvenido a Mundo Adventista. Gracias. Es la segunda edición que estamos haciendo y quiera Dios que sea para que la gente conozca a la iglesia adventista. Ya últimamente hemos visto en los canales de YouTube que han subido información de la iglesia adventista que no tiene nada que ver con nosotros. Informaciones falsas. Y cuando lo veo digo, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Y es por eso es que decidimos hacer un canal donde platiquemos con ancianos, diáconos, pastores, incluso cantantes, para que la gente vaya conociéndonos poco a poco y sepan que muchas veces se dicen muchas mentiras y la iglesia adventista no es así. Claro que nosotros respetamos otras denominaciones, les guardamos un respeto, pero cuando nos quieren saber de nuestra fe, claro que estamos dispuestos a hacerlo. De Tapalapa, yo no había escuchado del pueblo de Tapalapa, hermano, ¿por dónde queda? Sí, queda en la zona norte del estado de Chiapas. Soy originario de un pueblo que se llama Ribera Blanca-Rosa, municipio de Tapalapa, Chiapas. Pero ¿hay algún poblado más conocido cercano a Tapalapa? Sí, por ejemplo, rumbo a Pantepec o sí. Coapilla o Cotepec, son pueblos que están alrededor. Ahí fue su niñez, pasó usted su niñez. Mi infancia, sí. Hasta que usted decidió irse a estudiar, supongo. Sí, bueno, más que estudiar, mi decisión fue salir como misionero. Y ya estando fuera, pues de manera, ahora sí, como un objetivo subyacente, comenzamos a estudiar también. Eso me indica que usted fue adventista desde niño. Sus padres son adventistas. Bueno, se puede decir que sí soy adventista de cuna, de nacimiento, como se dice. Y digo yo entre comillas, porque solo mi madre era de la iglesia. Y como suele suceder en un hogar, cuando la cabeza de la familia, del hogar, no está en la iglesia, pues la madre batalla por dirigir y conducir a sus hijos. Bueno, eso pasó con nosotros. Mi padre entró a la iglesia hasta cuando yo tenía como 7 años de edad. Pero fue una experiencia, se puede decir, no muy agradable tal vez, porque mi padre, cuando hizo profesión de fe, entró con muchas ganas y el problema era de que pues, nosotros no estábamos acostumbrados a lo que él quiso implementar, levantarnos a oscuro todavía, de madrugada, para estudiar la Biblia. Y quería que todos estuviéramos juntos, desayunar juntos, comer juntos, orar juntos. Y la verdad, para mí era algo nuevo y tristemente me rebelé. Fui creciendo, pero de manera muy apático en la iglesia, muy apático. Mi padre, preocupado, siempre me decía: hijo, vete a tal reunión, a tal campamento. Pero yo no quería ir. Era muy diferente a mis hermanos siempre cantando, predicando, declamando, y no faltaban a los campamentos, y yo totalmente diferente. Pero Dios sabe lo que hace. Un día sí acepté ir a Pichucalco a un congreso, y ahí se hizo un llamado para ir al norte a trabajar
como colportor. Y tomé la decisión, y yo siendo apático tomé la decisión, regresé a la casa, busqué quien me diera estudio bíblico, me bauticé y me fui. Se fue hasta el norte a trabajar y a la vez a estudiar. Pues primeramente, más que nada, fui a colportar, porque sabía yo que el colportaje es de origen divino y es una forma, una manera de evangelizar, de proclamar el evangelio. Con ese espíritu, con esa idea, con ese objetivo es que me fui al norte. Pero de ahí dije, bueno, creo que era bueno que estudiar. Yo solo tenía la primaria, ¿sí? Y comencé a estudiar la secundaria y la preparatoria. ¿Escuelas particulares? Escuelas particulares, sí. Porque tengo entendido que la universidad ya lo estudió usted en una escuela adventista. Sí, efectivamente, estuve como 6 años en el estado de Sonora, particularmente en Guaymas, Sonora. Y cuando fui, pues decidido de serle fiel a Dios. Y y en las escuelas pues no cristianas siempre hay problemas, y sin darme cuenta, poco a poco fue haciendo mella en mi vida, pues todo lo que también practicaba mis compañeros. Claro, no fui al extremo, pero sí me afectó y empecé a gustarme, llamarme mucho la atención las filosofías pues paganas, contrarias a las cosas de Dios, y yo no podía conciliar, esas ideas. Y luego mis principios, empecé a batallar, pero Dios es grande, sin darme cuenta en qué momento decidí de ir a Montemorelos. Honestamente yo no quería ir, yo quería ir a la Unison, que es la Universidad Autónoma de Sonora. Sí, quería estudiar filosofía, sociología, cosas así. Pero Dios es el que dirige nuestra vida. Y como le digo, no sé si no me di cuenta en qué momento ya estaba en la Universidad de Montemorelos. Yo no sabía yo que dentro de la iglesia adventista, de la organización más bien, hubiera alguna escuela que formara normalistas, maestros. Sí, hay en la Universidad de Montemorelos hay escuela normal, pero yo no estudié en la escuela normal, estudié en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahí estudié la licenciatura de en Ciencias de la Educación, y posteriormente un posgrado, una maestría en Educación Superior. Bien. Y ya pasando a otro término, yo cuando usted lo conocí, cuando empecé a acercarme a la iglesia Chancá, del cual usted es anciano, ya lo conocí como tal, con ese cargo de anciano. Sí. Creo que ya tiene usted muchos años siempre tomando el cargo de anciano, primer anciano. Claro que hay otros ancianos ordenados y ahí se van. ¿Qué implica ser anciano, hermano? Pues ser anciano es prácticamente ser el pastor local de una iglesia, atender todas las necesidades espirituales de la iglesia, alimentar a la iglesia, a la grey, animarlos, motivarlos, visitarlos. Pues implica muchas cosas, y como decía, es prácticamente el trabajo de un pastor, pero de manera local en la iglesia. Claro, eso es cuando uno quiere cumplir, servir con lo que es el ancianato. Claro está que podemos decir que el cargo de anciano, diciéndole entre comillas, porque todos los cargos le sirven al Señor.
Y ya nosotros que conocemos podemos decir que todos son iguales. Pero viéndolo de esta manera, el anciano le recae una gran responsabilidad porque tiene que ver todos los departamentos. Y muchas veces surgen detallitos en los departamentos de iglesia. ¿Alguna anécdota que usted tenga con respecto al trabajo de anciano? Bueno, sí, normalmente marchan bien las cosas. Y claro, depende también de la personalidad que uno tenga. Sí. El liderazgo, cómo pues dirige uno a la iglesia. Los hermanos son nobles. Y los hermanos pues se van también encauzando de acuerdo a las normas, los principios que tiene la iglesia. Pero de repente hay detalles como en cierta ocasión en Lindavista Chancá, y como suele suceder, ¿no? Hay hermanos que vienen de un lugar, y así pasó en ese tiempo. Llegó un anciano también, él estaba frente de la iglesia, y de repente se propuso que se retuviera el diezmo. Y la verdad yo me preocupé, porque él estaba enfrente de la iglesia y pudo convencer prácticamente casi de toda la junta directiva a retener el diezmo. Y no había motivos, no había razón, solamente porque se estaba esperando una ayuda y no llegaba. Pero claro, es que ellos ya tenían esa idea en la mente. Y yo me preocupé, me angustié y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero tratamos de pararnos y de manera firme y tratar de hacerles ver que eso no convenía, que no era lo correcto. Batallamos mucho, pero logramos convencer a la junta directiva, más que nada, que no era el camino que debíamos seguir. Bueno, ese es uno. Y hay otras cosas más. Pero, por ejemplo, otra ocasión, un joven que era miembro de la iglesia, pero tuvo problemas, como suele suceder. Fue desfraternizado el joven. Pero llegó el momento cuando quiso regresar otra vez. Pero de igual manera, de repente, el hermano no apoyaba eso, no quiso apoyar la decisión del joven. Él decía que solamente está jugando. Pero yo había hablado ya con el joven y sabía que su decisión era firme. Y otra vez, el problema, la mayoría de la junta directiva, primeramente el concilio de ancianos, no quería apoyar que ese joven se volviera a bautizar, volviera a entrar en la iglesia. Cuánto me preocupé y cuánto sufrí por sacar el voto. Pero luchamos y esforzamos y me apoyé bastante en la junta directiva y sacamos el voto. Gracias a Dios, ahí está el joven sirviendo al Señor. Y es un fiel hermano, ahora ya está casado, maduro, tiene familia, maduro. Son los líderes de la iglesia. Bueno, esos incidentes que tuvimos no es lo común, no es lo normal, pero de repente hay situaciones que preocupan. ¿Sí? Es el trabajo de anciano y créanme, no es fácil. No es fácil, un anciano tiene que actuar con sabiduría. Para los amigos que no pertenecen a nuestra denominación, a nuestra iglesia, déjenme decirles, el hermano habló de diezmo, hace un momentito. Déjenme decirle que el diezmo no se queda en la iglesia ni se le queda al pastor. En nosotros hay una organización muy bien estructurada y el dinero que los hermanos dan, el 10% de sus ingresos, es llevado, si no me equivoco, hermano, me corrige usted, a la asociación, y ese dinero sirve exclusivamente para la obra misionera. No se toca para otra cosa, es para la obra misionera.
Quizás en algunas otras partes el dinero, otras denominaciones el dinero pues queda en sus iglesias local, pero en este caso no es. Es por si nuestros amigos no sabían eso. En cambio lo de la ofrenda sí queda parte en la iglesia y otra parte se va. ¿No es así, hermano? Sí, así es. El diezmo se va a la asociación y ellos mandan a la vez a la unión. Va quedando así de el 10%, ¿sí? Uh-huh. De ahí la asociación lo manda a la división y la división a la conferencia general. Sí. Y como ya dijo usted que en este caso el diezmo sirve pues prácticamente para las actividades misioneras, para el pago de obreros, de pastores que se dedican al 100% de sus actividades al servicio del Señor y se convierten también en Biblias, en folletos que sirven para la actividad misionera, los impactos misioneros que le llamamos, por ejemplo, que nos mandan folletos o libros subvencionados. ¿De dónde sale? Precisamente de ahí, sí, del diezmo. Del diezmo. Vamos a pasar a otro rubro. Hermano, ya usted lo conozco y yo lo admiro. Gracias. Ya desde hace muchos años. Hermano, ¿cómo se ha manifestado Dios en su vida? Que Dios ha sido misericordioso. Llevaría mucho tiempo contar que en el trayecto de mi vida, cómo Dios me ha dirigido, me ha conducido. Como por ejemplo ya dije hace unos momentos, yo tenía otra intención estando en el norte, pero hasta se puede decir en contra de mi voluntad, me vine a la Universidad de Montemorelos, que es una universidad de la Iglesia Adventista. Y es una universidad que se paga. Y muchos dicen que es cara la escuela. Y es verdad, es cara. Pero Dios se manifestó ahí. Y como se ha manifestado también en la vida de muchos más que han estudiado ahí, que muchos llegamos sin ningún recurso, solamente a veces con la ropa de encima, sí. y con el ánimo, el deseo de ser alguien en la vida, estudiar algo. Y Dios es bueno, como lo fue conmigo. Dios permitió que estuviera en la Universidad de Montemorelos, que terminara mi carrera, hiciera un posgrado, ¿sí? Porque Dios obró de una manera milagrosa. Por ejemplo, bueno, pues tal vez nos llevaría tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Señor me permitió terminar en 3 años mi licenciatura cuando es de 4 años. Ahora ya hay universidades que de por sí manejan cuatrimestre. En ese tiempo no había cuatrimestre, pero a ver cómo lo hicimos, pero terminamos la carrera en 3 años y lo hicimos todavía con mención honorífica, magna cum laude, ¿sí? Es la máxima mención honorífica que existe. Lo terminamos. Asimismo también el posgrado, fui a trabajar, me fui al norte, fui llamado a la escuela de Valle de la Trinidad en Baja California. De ahí regresamos otra vez a hacer el posgrado y Dios siguió obrando en mi vida. Y cómo le agradezco a Dios particularmente por el posgrado, porque sentí que ahí me centró el Señor en lo que es nuestros principios, nuestra fe y la filosofía de la educación adventista. ¿Cómo es que Dios va llevando a sus hijos? Sí. Y uno no se da cuenta. Claro que en el camino encontramos pesares, sí, pero cosechamos más alegrías y al final lo venimos a ver. Sí. Yo quisiera, aparte de que el mundo adventista es para conocer cómo
cómo se trabaja dentro de la iglesia adventista, también lo ocupamos para testimonios. Y yo sé que en su vida hay un testimonio muy grande. Y quiero que usted nos los cuente acerca de su hija, de la enfermedad que tuvo. Cuando estuve en la iglesia de Chancá, me tocó ver esa situación. Y créame que comprendo su situación de ese tiempo, porque yo también viví algo. Sí. Y es cuando uno comprende. Así es. ¿Nos haría usted favor de contar eso, hermano? Sí, por Refugio? supuesto. Dios es maravilloso, Dios es grande. Y cuando quiere obrar a favor nuestro, lo hace. En ese tiempo. Y claro, también debo decir que le agradezco muchísimo a Dios por mi hija, porque no solamente es una situación o un percance nada más que ella ha tenido más de un percance. ¿Cómo es que se llama la muchacha? Ella se llama Suñi Carelli Núñez Temich. Por ejemplo, que se cayó de la segunda planta y como hay desnivel ahí en el terreno, entonces ella se cayó aproximadamente más de 7 metros. Los doctores no lo creyeron para que se hubiera quebrado. Sí, porque no, dicen que se hubiera hecho pedazo la niña. Sí. Y se cayó entre las piedras. Pero Dios es grande, Dios la protegió, no pasó a mayores cosas. Sí, tuvo golpes, pero no era para que viviera mi hija, pero gracias a Dios que sobrevivió ese percance. Y posteriormente, ya cuando estaba saliendo de la primaria, de repente tuvo un problema, ¿sí? Un problema que volteamos mucho en el hospital, ¿sí? En el hospital. Y necesitaba mucha sangre. Se imaginan que nos pidieron 16 unidades. ¿Qué enfermedad era, hermano? Es se va su nombre, pero que es como problema de la sangre. ¿Tipo leucemia? Sí, así, problema de la sangre. Y necesitaba muchas unidades de sangre, pero afortunadamente también hay hermanos en la iglesia. En ese caso la hermana Silvia Eleria me apoyó mucho para conseguir unidad de sangre. Pero el problema era de que como recibía la sangre, su cuerpo también lo rechazaba, ¿sí? Y vez tras vez se le transfundía a mi hija. Se consiguió vacunas de más de 30,000 pesos que según venía de Europa, que estaba en la fase experimental. Y cuando hicimos eso nos dijeron los doctores, si con esta vacuna no sale del problema su hija, ya no hay nada más que hacer. La voluntad de Dios, sí. Nada más esperar ahí. Era la última esperanza. Y nosotros, pues como padres, vimos la manera que se le aplicara esa vacuna. Y sí, rápido elevó sus plaquetas, su sangre se mejoró. Y salimos, como lo habíamos hecho otras ocasiones, salimos del hospital, le fue dado de alta, pero tristemente volvió a recaer. Pero cierta ocasión, aquí en nuestra iglesia Linda Vista Chancá estaba dando conferencias o campaña pública el pastor Gudiel Flores. Y lo invitamos a la casa a comer. Y él vio una foto de mi hija y dijo, ¿quién es esa princesa? Y ya le dijimos y la situación que estábamos pasando. Y él nos dijo, allá en un pueblo llamado Ejido López Mateo, rumbo Malpaso, hay
2 ancianos que oran y tienen el don de sanidad. Don de sanidad. Y pues no perdimos más tiempo. Fuimos allá, lo fuimos a buscar, estuvieron con nosotros y oraban mis hermanos, y lectura de la palabra de Dios, se hacían programas especiales, ¿no?, que ellos lo organizaban. Y gracias a Dios, mi hija se recuperó. Y de ahí fuimos con un hematólogo que se había recuperado, y estuvo mi hija en observación por 2 años. Y gracias a Dios que hasta la fecha está bien mi hija. Dios obró un milagro ahí. Como usted decía anoche, muchos dicen que ya no hay milagros, pero Dios obra milagros. Todavía sí, obra milagros nuestro Dios. Lo sigue haciendo. Nada más que Él sabe en qué momento. ¿En qué momento? Sí. Y quizás en algún momento, alguna persona, incluso nosotros podemos padecer la pérdida de algún ser querido y podamos pensar que no es así. Pero nosotros también recibimos lo bueno y también debemos aceptar la voluntad de Dios. Así es. Debemos aceptarla a Dios. Y si Dios decide que una persona se cura, porque Él sabe y tiene, ahora sí tiene algo para esa persona. Sí. Tiene propósitos para esa persona. Vamos a ir cerrando nuestro programa, Hermano Refugio. ¿Algún consejo que usted quiera darle a los jóvenes? Usted que convive con jóvenes, convive con sus alumnos, ¿algún consejo que quiera darle? Pues cuando he tenido la oportunidad de dirigirme a los jóvenes, les digo que vale la pena entregarle nuestra vida al Señor en una etapa temprana. Y les digo eso porque muchos argumentan, bueno, todavía soy joven, voy a gozar la vida, voy a andar para acá y para allá, y ya luego busco a Dios. Y como ya mencionamos al principio, en mi caso, a los 19 años, en marzo de 1979, hicimos el pacto con el Señor. Y no me arrepiento de ninguna manera haberle entregado mi vida al Señor, porque ha sido una bendición. El Señor me ha dirigido de manera palpable, y por eso es que le digo a los jóvenes, vale la pena entregarle la vida al Señor siendo joven. Y por algo dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora que estoy en la tercera edad, le entiendo muy bien eso. Si hubiera estado en el mundo, no sé para empezar si estuviera todavía aquí, pero suponiendo que sí, pues la verdad ya no pudiese yo hacer lo que hice de joven en favor del Señor. Por eso es que le digo a los jóvenes, vale la pena entregarle nuestra vida al Señor siendo aún de jóvenes. Un hermoso testimonio viviente es nuestro hermano Refugio, y nosotros agradecemos mucho que él nos haya visitado en este día en Mundo Adventista. Gracias le doy, profesor Refugio, hermano Refugio, por estar con nosotros, habernos acompañado en esta nueva edición, y queremos que usted se lleve un detallito de Mundo Adventista. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Estos vasitos nos los hizo llegar Impresoras TG. El dueño de esta impresora se llama Rodolfo Gallardo. Ellos se encuentran ubicados en la Quinta Norte y 10ª Poniente. Ahí por si ustedes gustan llegar a hacer algún trabajo que quieran hacer, están en la Quinta Poniente Norte, número 1058, a un costado de la farmacia del ahorro. Así que ya saben, bonitos trabajos que elaboran. Gracias, hermano Refugio. Nos dio gusto estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.